10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre nuestra Inmaculada, San José, nuestro Padre y Señor, ángeles de la guarda, intercedan por nosotros. Dice el Evangelio del 19, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, los renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se lo perdonará. Cuando los conduzcan a una sinagoga, ante los magistrados y autoridades, no se preocupe de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les va a enseñar en aquel momento lo que tienen que decir. Jesús claramente nos recuerda en este Evangelio y en estos 10 minutos de oración que hacemos en su presencia, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso ponernos de parte de Él o ponernos en contra de Él es definitorio para alcanzar la felicidad, en el fondo, porque Dios se ha encarnado. Es un dato brutal que si no tenemos fe es muy difícil de entender, ¿no? Que Dios haya entrado en la historia, se haya hecho hombre, que el Verbo se haya hecho carne, como decimos en el Ángelo, ¿no? Después de la anunciación a la Virgen, el Verbo se hizo carne, ¿no? El Verbo entró en la historia, el Verbo se hizo uno de nosotros. La segunda persona de la Trinidad eligió algo que a Dios le iba a costar un montón, a Dios Trino, ¿no? Al Padre y al Espíritu Santo también, que es la pasión. Entra en la historia para padecer, se encarna para padecer, se hace bebé, nace para morir, nace para padecer, cosa que le costará un montón también a Dios Padre y Dios Espíritu Santo, los va a arrastrar. Por eso algunos representan a Dios Padre, por ejemplo, con los clavos en las manos también, porque la pasión la padecieron los tres, ¿no? Y en ese padecer, en ese cumplir esa misión, hay como otras misiones, ¿no? Jesucristo fundamentalmente se encarna para padecer, para salvarnos, para redimirnos en la cruz, ¿no? Pero también se encarna para mostrarnos el camino. La encarnación hace una diferencia enorme, porque ahora es Dios el que nos ha desnudado cómo piensa, cómo siente, cómo reacciona, qué le parece, cómo se comporta. Dios muestra toda su divinidad, por decirlo de alguna manera, al encarnarse. Muestra todo lo que tiene dentro, ¿no? Su esencia es revelada, ¿no? Y es revelada con ínfimos detalles, ¿no? Porque lo vemos a Jesús cuando es fuerte, cuando es tierno, cuando es amable, cuando es generoso, cuando se conmueve ante la muerte del hijo único de aquella viuda en Naín, que apenas la ve pasar, se conmueve Jesús, hasta las lágrimas, siente el dolor de esa mujer, amplificado por ser Dios y por quererla con locura, y le resucita al hijo. Ahí vemos a Dios en acción, vemos cuáles son sus sentimientos, cómo es su reacción, vemos cómo Dios no condena a la pecadora, a aquella mujer adúltera que le presentan para que la apedree, para que mande a apedrearla. Jesús no condena nunca, no existe la ira de Dios, no existe Dios enojado, no existe un Dios enojado con un hijo, ¿no? Dios encuentra excusa, encuentra disculpa siempre se ofrece Él para pagar. Por eso Dios no nos condena, nos condenamos nosotros, ¿no? Y todo pecado tiene en sí su propio castigo, no es Dios el que nos castiga, nos castigamos nosotros. Lo bueno de la encarnación, de que Dios se ha hecho hombre, uno de nosotros, uno como nosotros, menos en el pecado, es que es un libro abierto. Nos está mostrando
cómo tenemos que ser nosotros. Dios le revela al hombre quién es Dios y quién es el hombre, ¿no? Juan Pablo II, la frase que más repite en todo su pontificado de esos largos 26 años es: solo Jesús le muestra al hombre quién es el hombre. Por eso necesitamos saber, para saber cuál es el camino que tenemos que elegir, cuál es el camino que hemos de recorrer, qué es lo acertado, qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Mirar a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús, necesitamos mirar a Jesús. Ante una dificultad, ante, no sé, una decisión que uno tiene que tomar, bueno, ¿y esto cómo lo habría hecho Jesús? Si tenemos el Evangelio muy trabajado, muy masticado, muy mirado, muy leído, se nos van a ocurrir, porque lo vamos a recordar. Y nos vamos a acordar que, no sé, si uno a veces, hace poco me preguntaba un chico, bueno, ¿y por qué la castidad? ¿Por qué vivir la castidad? Y bueno, pues la vivió Jesús. Te puedo dar 1000 razones antropológicas de por qué vivimos la castidad los cristianos, pero sobre todo la vivimos porque Jesús la vivió. Y te voy a mostrar los pasajes y te voy a mostrar las cosas que dijo y lo que enseñó y cómo lo vivió él, y cómo cuando se pone a hablar con aquella mujer samaritana en el pozo de Sicar, cuando los discípulos lo ven se quedan sorprendidos porque nunca había hablado a solas con una mujer, ¿no? Ahí lo vemos a Jesús que cómo vive su celibato, ¿no? Cómo vive su decisión de ser fiel a esa misión sin haber elegido un amor humano, por ejemplo, ¿no? Para uno tiene ahí mucha luz. A mí me da mucha luz para entender mi propio celibato, mirar a Jesús, no estudiarlo simplemente en sí, sino mirarlo fundamentalmente en Jesús. Ahí están todas las respuestas. Dios se ha encarnado y nos ha mostrado cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Están allí todas las soluciones, todas las respuestas. Por eso qué importante que es mirarlo, para poder entender la lógica de todas las virtudes humanas, porque la encarnación exige las virtudes humanas, que son la base de las virtudes sobrenaturales. Necesito ser fuerte para poder vivir la caridad, la esperanza, la fe. Necesito ser generoso, necesito ser humilde, un montón de condiciones para las virtudes sobrenaturales, que son las virtudes humanas, que son las que vive Jesús con una especial delicadeza, ¿no? Y como en un libro abierto, lo vemos confiar, lo vemos humilde, vemos la pobreza de Dios, la pobreza de Jesucristo, que siempre va a optar por las personas y nunca por las cosas, de manera que jamás pisa el palito de quedarse con cosas, sino con personas. Jesús es alguien que está permanentemente mirando a las personas, sus necesidades, sus problemas. Ni siquiera su propio dolor en la cruz lo cierra a ver el problema de aquel pobre ladrón que estaba al lado suyo y que quería redimirse, ¿no? El buen ladrón, Dimas, al cual ese día lo hace entrar en el cielo. Solo una persona que está profundamente abierta a los demás es capaz de, en el medio de un sufrimiento tan grande, ocuparse de otro. El dolor en nosotros produce desgraciadamente esa cerrazón. Nos cerramos a los demás. Cuando estamos sufriendo, normalmente no nos damos cuenta de lo que le pasa al que está junto a nosotros. Nuestro dolor nos hace un gran ombligo en nuestros afectos. No nos damos cuenta de lo que pasa alrededor nuestro. No nos damos cuenta de lo que sufren los demás, de los problemas ajenos. Nos encerramos. Nuestro egoísmo nos encierra. No solo el dolor, también nuestro egoísmo nos encierra. Las cosas materiales nos encierran. Nos llevan a pensar en ellas, ¿no? Basta a veces ver cómo el teléfono nos encierra. A veces en una comida es un poco trágico. Cuando uno mira, entra de pronto, te invitan a comer y al cabo de un rato uno se da cuenta que están todos mirando el celular, si contestan o no contestan el teléfono. Un mensajito, una cosa de Instagram, lo que sea. Y qué sano que es en aquellas familias en las que al comer quedan fuera todos los celulares. O en las reuniones de amigos, ¿no? Porque es una manera de decir, lo importante sos vos, lo importante es la persona con la cual uno está. Por eso pidámosle a Jesús que nos ayude a seguirlo en el Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que nos has comunicado en esta meditación. Te pedimos ayuda para ponernos por obra.
Madre nuestra Inmaculada, San José nuestro Padre y Señor, ángeles de la guarda, intercedan por nosotros.